Ok, muchachos, buenos días con todos. Estamos hoy 5 de febrero del 2024. Vamos a iniciar con la sesión número uno del curso Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Albañilería. Esta es la sesión número uno del módulo uno. Y habíamos hecho el día lunes y miércoles de la semana pasada sesiones introductorias. La primera sesión, les animo a que puedan revisar la sesión. Hablamos un poco de la parte administrativa. Luego entramos ya a la parte técnica. Y en la sesión introductoria número 2 empezamos a ver ya toda la parte técnica, ¿no? Inclusive terminamos con esto, con algunas preguntas que las vamos a revisar el día de hoy. Me gustaría hacer hoy un pequeño repaso de esto y luego entremos a los temas del módulo, ¿sí? Me gustaría un pequeño repaso de esto. Por acá en interno me dice Ingeniero, buenos días. ¿Podría explicar, por favor, desde falla por piso blando? Claro que sí, desde esa diapositiva te refieres, creo, ¿no? Esa diapositiva, claro que sí. Lo que habíamos visto en introducción son algunos conceptos. Lo que habíamos indicado era de que la mayoría de ingenieros terminan viendo temas de rigidez y de resistencia. Les explico. Rigidez comúnmente lo ven como un tema de distorsiones. Que la estructura tenga la rigidez suficiente en una y la otra dirección para que no se sobrepase un límite de distorsión, o sea, un límite de desplazamiento lateral. Y resistencia porque ellos diseñan comúnmente los muros, las vigas, las columnas. Entonces, hasta ahí tienes dos puntos. Sin embargo, tenemos que proveerle deductibilidad sobre resistencia y redundancia. El problema es que estos tres de acá, no son medibles. No es como la rigidez y la resistencia. O sea, la rigidez, por ejemplo, tengo una distorsión de 0.005 como máximo y yo tengo 0.004. O sea, lo mido, sé comparar. Resistencia, mi viga tiene un momento de 10 toneladas por metro de capacidad y el momento que está actuando es de 7 toneladas metro. Entonces, lo puedo medir. Pero la ductilidad, la sobrevivencia y la redundancia no. O sea, no sé. La utilidad que me piden es una utilidad de 3 para el caso de columnas, o sea, de 5. Y yo tengo tanto. No pasa eso. No medimos eso. No hay eso. Su resistencia y redundancia es lo mismo. Entonces, por eso es que muchos ingenieros, estos de acá, no revisan en sus proyectos y tienen problemas. Estos de acá están ahorita relacionados más a temas normativos. Entonces, si nosotros no seguimos las recomendaciones que dice la norma, estaríamos faltando acá. Hay muchos ingenieros que piensan que porque cumplen distorsiones, porque cumplen resistencia, ya cumplí todo. Pero no es así. Mientras no cumplas temas normativos, requerimientos mínimos, disposiciones sísmicas, no estarías cumpliendo con estos. ¿Se entiende? Entonces es por ello que tenemos que tener mucho cuidado y mucha, más el cuidado o el entender de que no solamente es esto. Esto es algo muy importante que es para cualquier proyecto en general. Crisman Morales dice, ingeniero, tengo un par de dudas. Dime, ¿quieres activar el audio o...? Ah, acá está. Dice, en su gráfica fuerza-desplazamiento, ¿ok? Hasta donde está el punto de rotura, ¿sí? Entiendo que termina su utilidad. No. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo mide la ductilidad? Ya. Hay un tema de capacidad y hay otro tema de demanda. Es por eso que necesito estas preguntas, muchachos. Con estas preguntas puedo esclarecer más cosas. Hay un tema de ductilidad y hay un tema de capacidad y un tema de demanda. Cuando nosotros tenemos gráficas monotónicas como estas, o cuando nosotros tenemos un histéresis, son temas de capacidad. No es la ductilidad que estás desarrollando. Podrías tener una ductilidad capaz, pero no es la que desarrolles. Por ejemplo, yo tengo una resistencia. Mi viga tiene una resistencia de 10, como les dije, de capacidad. Ya, pero tú desarrollas toda esa resistencia. No. Si viene un sismo, desarrolla 7, desarrolla 6, desarrolla 9, desarrolla 5. Ay, genial, entonces dependería del sismo. Correcto. ¿La utilidad es parecido? Correcto. Entonces hay un tema de la capacidad dúctil que tienes. Entonces, y el otro es hasta qué tipo de demanda. Les explico, les voy a colocar acá una grafiquita. Muy bien con la pregunta. Que creo que me ayuda este. Entonces, ya. No sé si esto está como imagen. Sí, como imagen está. Entonces, cuando nosotros tenemos la gráfica, vamos a armar la gráfica. Yo tengo de acá hasta acá. Y luego yo tengo esto de acá, lo voy a armar completo.
exagerar. ¿Ya? Esta es la gráfica completa. Ponerle también un grupo. Vamos a también ponerle un cierto color suave, no tan... Eso. ¿Ya? Entonces, esta es la capacidad que tiene. Esa es la capacidad que tiene. ¿Ya? Ahora, cuando viene un sismo, este puede desarrollar, pueden haber varias opciones. Este podría ser una opción y este podría ser otra opción. Entonces, puede desarrollarse de acá, por ejemplo, hasta acá. Hasta ahí. Como puede desarrollarse todo y puede desarrollar también hasta acá. Creo que no está bien este. Hasta ahí. Algo hasta ahí. Podría estar desarrollando. ¿Cómo podría estar desarrollando todo? ¿Cómo podría estar desarrollando todo? Ahora, nosotros tenemos un límite. El límite que tenemos es un límite comúnmente más o menos del punto máximo. Nosotros decimos que si tenemos una estructura hasta antes del punto máximo, es reparable, por así decirlo. O sea, todo es reparable, ¿no? Pero pongámosle como si sea límite normativo, ¿no? O sea, deseable, pongamos. Esta no es esa ecuación. Pongámosle deseable. De este punto hasta este punto vendría a ser como deseable. O sea, nos gustaría que el sismo llegue hasta ahí. Y de acá para allá vendría a ser no deseable. Así. Esto vendría a ser no deseable. ¿Por qué? Mucho es por un tema de reparación. Cuando nosotros tenemos en esta zona de acá, la reparación es más factible. Nosotros en estructuras somos muy complicados. No significa que no podamos, todo podemos reforzar, todo podemos reparar. Pero se vuelve más factible si es desde este punto para acá. Cuando llega a estos puntos de por acá, empiezan a ser como que ya reparaciones muy forzadas. Como que estaríamos forzando a la estructura a reforzar. ¿Sí? Entonces, por eso es que a ese le llaman, como cuando hay la caída, ¿no? Por eso es que a eso le llaman, también le dicen límite reparable. Pero estaría diciendo de que después no se puede reparar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras a veces. Porque no significa que no se pueda reparar, sí se puede reparar, pero es como que más complicado. Entonces, por eso le he puesto deseable. Acá es como si fuera deseable. Comúnmente un límite normativo está alrededor de esto. Alrededor, o sea, antes de que caiga. O sea, si podría ser así y luego cae. También acá sería. Es antes de que caiga. Podría ser otro por acá. Entonces sería antes de que caiga. Acá. O sea, no necesariamente las curvas son así. O sea, no necesariamente es la curva como la que han visto allá, ¿no? Y pues ese acá en el centro. No, no. Es antes de que caiga. Hasta antes de que caiga. Y obviamente no es exactamente ahí, ¿no? Es un poco más, un poco antes. Entonces, esa es más o menos la parte deseable. Entonces, cuando nosotros medimos la ductilidad como una ductilidad capaz, medimos esa zona. Una ductilidad capaz debería ser desde acá hasta por lo menos acá. Esta es una ductilidad, una capacidad de ductilidad. Le podríamos llamar como una capacidad de ductilidad, ¿no? Pero es algo que nosotros hemos establecido por lo que les acabo de comentar. Por lo que les acabo de comentar, hemos como que establecido eso. Sin embargo, como dice su compañero, es correcto. O sea, la ductilidad le corresponde, acá pues no hay cero. La ductilidad de demanda vendría a ser este.
La ductilidad de demanda acá vendría a ser, este inclusive lo podría, lo voy a colocar así para que se pueda entender mejor. Porque no sé exactamente hasta ahí, no voy a poner hasta el final. Eso vendrían a ser ductilidades de demanda. Hasta acá lo voy a colocar. Así para que se vea que no llega necesariamente al final, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una ductilidad, pero, o demanda de ductilidad. O sea, ¿cuánto estás? Entonces ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué es la ductilidad? La ductilidad es o sea, como propiedad vendría a ser la capacidad que tiene para deformarse y intervenir un comportamiento inelástico. Pero no vamos a tener esa capacidad hasta que no ocurra un sismo. ¿Cómo que no vamos a tener? Lo que pasa es que dependiendo inclusive del tipo de sismo, esta parte no lineal puede variar. Creo que les mostré... No les mostré. Pero tengo por acá creo que una diapositiva. Creo que eso está acá. No, este no es. Esto tampoco. Podría ser este. O sea, lo debo haber puesto en alguno, pero no hay otro. Voy a abrir el original. Un segundito, por favor. Para que me puedan entender mejor. Es una investigación que hicimos con el doctor Taki Saito y la ingeniera Michelle Bon. Este es el modelo. Era un modelo de masas concentradas. La aplicación lo hicimos a una edificación de 5 pisos simulada. O sea, es otra cosa, es el tema de Machine Learning, pero quiero mostrarles el modelo. Hicimos un análisis, varios análisis tiempo-historia. Y acá creo que con esto, yo creo que esto se puede guiar bastante. Acá nada más. Esto de acá, este es cada piso. Este es solamente un sismo. Ya sé que les puedo mostrar. Les voy a mostrar este. Esto de acá. Esto era lo que necesitaba. Esta curva. Este es solamente una edificación, una estructura nada más. Un modelo de 5 niveles de masas concentradas. O sea, lo más regular posible. No hay nada irregular. Es una estructura muy regular. ¿Por qué? Porque tienes masas concentradas y porque lo analizo a partir de eso. Esta es cada una de las líneas que ustedes ven. Cada una de las líneas que ustedes ven es un sismo. Son diferentes sismos. Cada línea creo que son 50, no me acuerdo. Entonces, cada uno de estos es un sismo. La misma estructura con diferentes sismos se comporta de diferente manera. O sea, con un sismo te puedes ir por acá, con otro sismo te puedes ir por acá, con otro sismo te puedes ir por acá. Pero se supone, ¿no? O sea, el sismo que va a variar. Más o menos. Este, por ejemplo, es la respuesta. Cada uno de los que ven ahí es la respuesta en cada piso. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de abajo para arriba. Por cada sismo las respuestas son diferentes. ¿Qué significa que las respuestas sean diferentes por diferentes tipos de sismos para la misma estructura? Que las capacidades también son diferentes. Esto de acá me representa también la capacidad que ha tenido. Porque si fuera una sola capacidad,
los sismos irían hasta acá, el otro sismo iría hasta acá, el otro sismo iría hasta acá, el otro sismo iría hasta acá. Ese sería su demanda diferente, porque tiene la misma capacidad. Pero no sucede eso. Sucede de que esta es su capacidad, este coincide, y el sismo viene por acá, 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 y el sismo viene por acá. O sea, cada una de estas líneas también es sus diferentes tipos de capacidades que tuvo. O sea, cada uno de estos son diferentes tipos de capacidades que ha tenido, porque está yéndose por ahí. O sea, está llegando a resistir eso. O sea, para un mismo nivel de demanda, que podría ser este nivel de demanda, tengo todos estos caminos. En vez de tener solamente un camino, tengo muchos caminos. O sea, la capacidad que viene a ser, por decir, el camino, termina siendo diferente. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Entonces, la demanda de ductilidad puede ser variable, la capacidad de ductilidad puede ser variable. Entonces, nosotros, la norma lo que hace cuando diseñas un proyecto, como no tiene esa seguridad, no te puede decir cuánto es la ductilidad, cómo medir esta, ¿no? Sería muy difícil. Entonces, lo que comúnmente nosotros vemos es de este punto de una curva de capacidad, la monotónica, por ejemplo, hacemos de una sola nada más. Es un monotónico y con esa curva es la que nos guiamos. ¿Sí? Entonces, asumimos que es ese, es como si se me representara el promedio o algo así. Entonces, del punto máximo para abajo va a ser el deseable. Entonces, a partir de eso, yo digo que esa es la capacidad de utilidad. Si yo digo que de acá se pasara, yo diría que ya estaría en una zona no deseable. Entonces, su capacidad de utilidad será desde 1 hasta el punto que tenga acá. Yo no podría hacer hasta rotura, porque en otros casos podría romper antes inclusive. Podría romper antes inclusive. Yo hice unos pequeños cálculos, estaba curioso, creo que era. Entonces, este de acá es la de capacidad, la monotónica, ¿sí? Entonces, como tenía esta curiosidad, yo dije, voy a aplicarle muchos sismos y voy a ver cómo se compara con la monotónica. Este es el del centro, o sea, un tipo de sismo. Y este de acá de color rojo es la envolvente, ¿sí? Entonces, y eso es otra cosa, que tú tienes por acá, por arriba y por abajo, porque depende si es positivo o negativo, si va a la derecha o izquierda, la demanda. Entonces los junté. Y luego lo que hice fue esto, ponerlo acá. Esto estaba acá. Esta es la de color rojo. O sea, para este sismo, con esta intensidad de 400 gals, una cierta intensidad, llegué hasta por acá. Y dices, oye, pero está sobre la gráfica. Sí, está sobre la gráfica. Ok, agarré ese mismo sismo, lo incrementé 7 veces más. Y miren, vino por acá, casi muy pegado a y luego cayó. Y luego cayó. E hice lo mismo con otros. Miren dónde cae este cae por acá. Miren acá. Este sería su punto. Este sería su punto máximo. Pero según la monotónica es por acá. Este sería su punto, ¿no? Miren. Y lo que hice fue, mira, este sería por acá, este sería por acá. Este sigue, inclusive más que el... Entonces lo que hice fue como que juntar todos. Acá están juntos todos. Acá están juntos todos. Y este por piso todavía. O sea, por piso hay una variación. Y saqué todos y pues tengo diferentes capacidades. ¿Se parece bastante a la monotónica? Sí, se parece bastante a la monotónica el promedio, pero no todos los pisos, ¿no? No en todos los pisos. Pero este es un promedio de los promedios, de los promedios, de los promedios. O sea, realmente cada uno de estos tiene diferentes ubicaciones, ¿no? Este es como si fuera el promedio de todos esos. Entonces, dependiendo del sismo, inclusive tu capacidad puede variar. Por eso es que es tan difícil predecir. Ya, eso solamente quería para que puedan tenerlo en cuenta. Entonces, lo que hacemos nosotros es como que la monotónica sea nuestra referencia, de acá. Y acá colocamos, esta es la capacidad de ductilidad. Regreso a la pregunta. Dice, en su gráfica de desplazamiento hasta donde está el punto de rotura entiendo que termina su utilidad. Ya, es correcto. Hasta la rotura sería el punto donde en general, de manera general, uno tuviera una capacidad dúctil. Porque hasta ahí tengo un comportamiento no lineal. Es correcto. O sea, es correcto. Sin embargo, no utilizamos eso. Porque eso es difícil de medir. ¿Cuál sería la rotura? ¿El monotónico? ¿Cuál sería? Entonces, como es difícil, nosotros utilizamos esto. Vendría a ser la capacidad de utilidad. Regreso a la pregunta. Pero me confundí un poco porque comentó que cuando hay una bajada, entonces ya no hay ductilidad. Muy bien, claro, exactamente. Creo que es por toda esta explicación que acabo de hacer, ¿no? Comúnmente nosotros cuando baja, ya asumimos como que la estructura no es deseable.
sea, realmente hay capacidad no lineal, pero asumo que no es deseable. O sea, inclusive si se dan cuenta, en la gráfica anterior que hice, con diferentes sismos, bueno, o sea, podríamos asumir inclusive por acá, es que depende, es inclusive por piso, ¿no? Y no tengo la caída de la monotónica, ese ya es un tema del modelo, ¿no? El monotónico, por un tema numérico, no tenía una caída. Pero yo creo que los límites normativos sí me ayudan bastante. Acá tengo un desplazamiento, creo que este es 3 metros, creo es. ¿Cuántos pesos tengo? Esta es la estructura, creo que es un poco más de 3 metros. Pero con 3 metros este de acá es una distorsión justamente normativa. Vamos a ver, si tengo, por ejemplo, acá 3 centímetros, 3.5 centímetros. 3.5 centímetros entre la altura del piso. La altura del piso debe ser 350 centímetros, 0.01. O sea, hasta ese punto, por ejemplo, este primer piso, más o menos, inclusive es un poco más, 3.7, digamos, ¿no? No, 3.5, está en 3.5. Esta distorsión ha llegado a ese de ahí. La distorsión normativa es 0.007, sin embargo, nuestra norma es muy limitada porque hacemos secciones no habilitadas, eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, el límite debería ser, yo creo que 0.001, 0.015 podría ser, más o menos. El de acá te da más, ¿no? El de acá, por ejemplo, la primera caída está por acá en 6, o sea, la distorsión es mucho más, ¿no? El de acá también, ¿no? Entonces, uno como que desearía ir. Acá, mientras más llegas acá, más incierta es la respuesta de la estructura. También por eso es que no deseamos esta zona. Porque si se dan cuenta en las respuestas que les mostré, las diferentes respuestas que les mostré, la parte elástica, por ejemplo, es muy parecida, ¿no? Acá pongo el tema de dinámica, seguramente los modos de vibración. Pero después se abre todo un abanico, ¿no? De posibilidades. O sea, acá es como si fuera uno solo y después se abre un abanico. O sea, hay más incertidumbre acá. Todo este es incertidumbre. Acá se ve chiquitita. Acá y mientras la mayor la intensidad, más incertidumbre. Entonces ese es un tema, por eso es que decíamos hasta acá. Entonces nosotros hablamos de capacidad de utilidad hasta acá. ¿No? Sigo con la pregunta. Pero me confío un poco porque entonces ya no hay utilidad y justamente veo que la curva tiene una pendiente negativa después de alcanzar el esfuerzo máximo. Comprendo que es cuando es notoria la picada, es cuando no se considera utilidad. Creo que ya con lo que acabo de explicar creo que se entiende, ¿no? Perfecto. Igual, para complementar, les dejé el libro de Graham Powell. Ya está. Ya, les voy a compartir el libro de Graham Powell. Ese se lo voy a abrir ahorita y se los voy a compartir. Eso lo guardo ya dentro de la sesión. Que les voy a recomendar bastante leer. ¿Dónde está este de acá? Este está acá. Y acá está. Este librito les voy a recomendar. Les voy a compartir ahora. Y creo que está acá, demanda y capacidad. Acá está. Creo que es este. Creo que es este. 99. Sí, acá está. Ratio de utilidad. La cantidad de formación plástica
es frecuentemente expresado como un ratio de ductilidad. Este tiene la ventaja de ser adimensional. La definición de la ductilidad en su relación y su relación con la deformación plástica están mostradas aquí en esta gráfica. Y acá creo que empieza a explicar un poco de esto. La figura 4.7 también muestra una definición alternativa en términos de deformación postfluencia. Como se indicó anteriormente, la diferencia entre la deformación postfluencia y plástica puede ser muy pequeña. O sea, son diferentes, pero comúnmente se termina asumiendo que es lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el tema del lineal elástico y el no lineal elástico, ¿no? Sin embargo, esta diferencia puede tener un efecto sustancial cuando calculas la ductilidad. Acá te está diciendo la deformación que has tenido. Te está diciendo como una demanda de ductilidad, ¿no? Había una parte donde había la definición, donde hablaba un poco más de la ductilidad. Me acuerdo que había una parte donde hablaba un poco más de ductilidad. Bueno. Se los dejo ahí. Creo que... Sí, tendría que buscar en qué parte está. Pero hay una parte, creo, y lo malo que no se puede buscar acá, sí. Vamos a ver. No, no se puede. Es que, sí. Es que no reconoce. Así está reconociendo. Ya, mira. El límite el dúctil, dice. El límite dúctil puede ser incierto, pero una estimación razonable es necesaria para la pérdida de resistencia del modelo si el límite de utilidad es excedido, y también para establecer capacidades de deformación que son basados en ductilidad. Bueno, se lo dejo. Me acuerdo que había unas partes ahí que hablaban de lo que les dije. Y un poco había las definiciones que no necesariamente eran lo mismo. Eso también está en... lo voy a dejar ahí, pues si no me olvido subirlo. Y eso también está, por si acaso, en el ATC 19, que lo comparto también. En el ATC 19 habla de todo el factor R, habla todo sobre el factor R. Y acá está un poco lo de las definiciones de ductilidad que les acabo de decir también. Acá está. Desplazamiento de ductilidad, ratio de ductilidad de desplazamiento, y ahí habla un poco de las diferencias que tiene. Que no son necesariamente lo mismo, factor de ductilidad. Esto lo pueden leer acá. ¿Sí? Entonces ya les dejo ahí, tienen ahí dos para que puedan tener. ¿Sí? Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta más? ¿Sí está claro? ¿Se entendió? Sí, dime, Cristian. Los muros de albañilería se diseñan con fuerzas mayores debido a sus menores posibilidades de comportamiento inelástico. Es correcto. Eso leí en los comentarios de la norma. Así es lo del R, que es igual a 3, se le pone pues fuerza mayor, ¿no? Por eso le pone el R3. O sea, los otros se ponen con menos. No es con menor fuerza, sino se le reduce más a la fuerza sísmica. Sin embargo, en el rango inelástico, las estructuras de albañilería presentan una buena redundancia por haber alta densidad de muros. Entonces, ¿toda la estructura tendría un buen comportamiento inelástico o no? Sí. O sea, en general, cuando tú calculas el comportamiento no lineal siguiendo los lineamientos de la norma, te puede dar un buen comportamiento no lineal, en general. O sea, si para ponerlo en cristiano, podría ser que el R es igual a 3, el R en realidad podría ser más inclusive. Pero no puedes poner eso en la norma. No puedes hacerlo porque es incierta la respuesta. Porque sí podría haber un caso que el R sea 3. O sea, sí puede haber un caso que la inelasticidad no sea mucha. Ya creo que lo que acabo de explicar del tema de la incertidumbre en intervalo de comportamiento inelástico termina englobando ya muchas cosas y termina explicando muchas cosas, el por qué las normas son muy limitadas, ¿no? O sea, no deja que sea más allá, que se vaya más allá. El otro problema es que, por ejemplo, los muros, la albañilería no deja que otros se desarrollen. Es como si, por ejemplo, siempre hago el ejemplo con una persona y un niño, ¿no? Ustedes quieren cargar un peso, por ejemplo, un niño y tú van a cargar un peso. Tú puedes cargar, no sé, pues 40 kilogramos y el niño puede cargar, pues, 5 kilogramos. Y yo digo, los dos juntos, ¿cuánto van a poder cargar? A lo mucho van a poder cargar, si obviamente se cargan lo mismo, a lo mucho van a poder cargar 10 kilogramos. 5 el niño y 5 tú. Aunque tú puedas cargar 40, no vas a desarrollar hasta 40, porque para que tú cargues 40, el niño tendría que cargar 40.
Entonces, el mío es como si fueran los muros de albañilería. A pesar que los pórticos podrían desarrollar mucha inelasticidad, los muros de albañilería no les van a dejar. Entonces, los muros de albañilería hacen que no sea muy efectiva, ¿no? Por eso sería lo ideal no hacer estructuras mixtas o híbridas, porque está siendo lo menos efectivo posible. Está siendo lo menos efectivo posible, ¿no? ¿Sí se entiende? Más o menos. Pero los muros de albañilería individualmente no, así es, los muros de albañilería no, individualmente no, correcto. Entonces, ese es lo bonito de albañilería, que es diferente a concreto armado. Concreto armado, el muro de concreto armado sí tiene una cierta utilidad mayor, o sea, sí puede compensarse. Son edificaciones híbridas cuando haces un dual muros con pórticos, sí, pero están como que más pegados, ¿no? O sea, entre ellos. Si hay un comportamiento dual, las formaciones son diferentes, pero como que están un poco más pegados entre ellos. Albañilería como que se aleja bastante, ¿no? Por eso no es deseable hacer edificaciones mixtas. Se hacen, pero claro que se hacen. Pero no es deseable hacer eso. Pierdes efectividad. O sea, aquello, colocas elementos que van a terminar siendo muy grandes. Ahorita estoy haciendo una casa de campo que está dentro de una habilitación urbana y yo lo veo, y digo, edificación de 2 pisos, me parece que es demasiado lo que estoy poniendo. Pero es que lamentablemente es por esto mismo, por un tema de arquitectura, ¿no? Entonces, y que te termina mandando a hacer. Y yo le explico eso al arquitecto. Hoy tengo una reunión una noche, le voy a explicar eso al arquitecto. Le voy a decir, hay un tema de que la edificación no está siendo efectiva por la propia configuración que tiene. Entonces, si bien estos podrían desarrollar más, otros que están juntos con estos no les dejan a que desarrollen más. Entonces, no es un tema estructural, es un tema de cómo está concebido inicialmente. Yo no voy a poner muros donde el arquitecto no quiera, ¿no? Entonces, no es culpa mía, es que la estructura se vuelva cara. Es por un tema de la configuración tal cual está, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la parte de la albañilería, ¿no? Genial. Entonces, con eso se explica un poco. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya habíamos revisado todo esto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a las preguntas que dejé. ¿Les parece? Les dije que revisen, ¿no? Les dije de tarea que revisen y que puedan tratar de responder. ¿Sí? Ok. La primera es, en la gráfica de desplazamiento fuerza, ¿cómo usualmente se reconoce la rigidez y resistencia? Es coma. Pues, ¿cómo usualmente se reconoce la rigidez y resistencia? En el gráfico de desplazamiento, en la gráfica de desplazamiento fuerza, ¿cómo usualmente se reconoce la rigidez y resistencia? ¿Cómo se reconoce la rigidez, muchachos? Pendiente. Y la resistencia, esfuerzo máximo o fuerza máxima. Muy bien. ¿Para qué tipo de gráfica proveniente de una carga monotónica? ¿Para qué tipo de gráfica proveniente de una carga monotónica o cíclica puede ser reconocido el comportamiento lineal no lineal? Y el comportamiento elástico e inelástico. ¿Para qué tipo de gráfica proveniente de una carga monotónica o cíclica puede ser reconocido el comportamiento lineal? ¿Qué tipo de gráfica? O la monotónica, o sea, por ejemplo, el comportamiento lineal y no lineal. El comportamiento lineal y no lineal. ¿En dónde lo puedo reconocer? ¿En gráficas con carga monotónica o en gráficas de cargas cíclicas? En ambas, ¿no? O sea, si la gráfica es monotónica, yo puedo saber que esto es lineal y que esto es no lineal. En una gráfica de cíclica, también puedo reconocer que esta pequeña partecita es lineal y esta parte de acá es no lineal, ¿no? Puede ser una curva y puede ser eso. Entonces, el lineal y no lineal depende de la pendiente, de la proporción. El comportamiento elástico e inelástico solamente lo puedo ver en el cíclico. Solamente lo puedo ver en el cíclico. O sea, yo si tengo el monotónico y es así, se puede regresar por acá y podría hacer esto. Entonces, ahí hay comportamiento no lineal. Pero como estoy asumiendo que es una línea nada más, el azul es una línea. Puede regresar por la misma línea e irse por la misma línea, ¿no? Entonces sería elástico. O sea, también puede suceder eso. Entonces, el comportamiento elástico inelástico es el área interna en un ciclo de histéresis. Entonces necesito un cíclico en realidad. ¿Qué tipos de fallas producen las cargas laterales de muros de albañilería confinada? Del tipo corte, ¿sí? Que se muestran como una tracción diagonal. ¿Cómo los elementos de confinamiento ayudan a los muros de albañilería? Le aportan ductilidad. Cuando se quiere abrir, desmoronar, lo cierra, ¿no? Lo abraza, lo confina, ¿no? Al muro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre columna, viga de confinamiento y columnas
a columnas, vigas de confinamiento y columnas, vigas de pórticos de concreto. Las columnas y vigas de confinamiento, estas no es que aporten rigidez, que sí aportan muchas veces, pero no es su principal función. Su principal función es trabajar con el muro de albañilería, abrazarlos, aportar ductilidad, confinarlo, para que pueda tener ductilidad, capacidad no lineal. Las columnas y vigas de pórticos, ellos son los que se disipan, ellos disipan energía, ellos se dañan, comúnmente tienen un comportamiento por flexión. En el caso de columnas y vigas de confinamiento, comúnmente tienen compresión y tracción, o sea, fuerzas axiales. ¿Cuál es la diferencia entre albañilería confinada y albañilería armada? Albañilería confinada comúnmente tiene una deformación más por corte, porque sus propias secciones no tienen capacidad de giro, entonces se deforman lateralmente. Al contrario, en albañilería armada, como tienes varillas internas, sí tienen una capacidad de giro. Entonces, su deformación es más por una deformación por flexión y albañilería confinada una deformación por corte. Igual que les dije, una deformación por corte vendría a ser como si fuera algo así, donde las secciones se mantienen prácticamente planas, y una deformación por flexión vendría a ser algo así, donde las secciones, estoy exagerando, ¿no? Donde las secciones van girando, ¿no? ¿Qué modo de falla tienen los muros de albañilería? De corte, por corte. ¿Por qué los muros? ¿Cuál es la diferencia entre deformaciones, corte y flexión? Cómo las secciones giran, ¿no? O sea, giran o no giran. Si no giran, es corte. Si giran, es flexión. ¿Por qué los muros de ladrillos tubulares pandereta no se recomiendan en comparación de los artesanales o industriales? No es por un tema de rigidez, no es por un tema de resistencia, ya lo vieron. Es por un tema de la no linealidad o la inelasticidad. No tienen capacidad no lineal, no tienen capacidad inelástica, no tienen poca ductilidad, tienen poca resistencia, tienen poca redundancia. Bueno, redundancia más la configuración, ¿no? O sea, tienen poca capacidad de disipación de energía histerética. ¿Cuál es la densidad de muros y cómo se mide? La densidad de muros se mide con el área de las secciones, el área de corte de los muros, y se divide entre el área total, ¿no? de planta. ¿Por qué la densidad de muros es un parámetro de medida de resistencia de los edificios de albañilería? ¿Por qué la densidad de muros es un parámetro de medida de resistencia de los edificios de albañilería? Porque los edificios de albañilería tienen falla por corte. El corte está relacionado con el área de corte. ¿Sí? O sea, son rigideces del área. Si fuera por flexión, el área no es un parámetro. El principal sería la inercia. La inercia. Entonces, como es, la densidad sí ayuda bastante ahí porque el área está relacionado con el área de corte de la sección y el área de corte de la sección es que principalmente me da rigidez del estructura. ¿Cómo se produce la falla por columna corta? Cuando reduces la longitud, la altura, aumenta la rigidez. Cuando tú tienes un elemento que tienes acá una cierta longitud, y entre L cuadrado, pero, entre L elevado al cubo. Pero cuando tú tienes que se va achicando, un L acá, L es menor que este L, entonces cuando tú reemplazas acá con el otro L, como está en la división, va a terminar haciendo que crezca más la rigidez. ¿Qué digo? ¿Que no es mejor que tenga rigidez? No. Lo que pasa es de que si termina aumentando la rigidez, aumenta también la fuerza que recibe, pero no está diseñado para esa fuerza. Si tú lo diseñaste para 10, pero como aumentaste la rigidez, absorbe más fuerza también. O sea, la demanda era 7, ahora se vuelve 28. 28 contra 10 ya supera. Dice Crisman Morales, dice, también son un parámetro de medida de rigidez, ¿verdad? La densidad de muros. La densidad de muros, claro. En realidad de capacidad de la estructura, ¿no? De capacidad de estructura, de rigidez, de resistencia. Asumes que si toda la ductilidad va bien, o sea, si todo lo aportas correctamente, también sería una medida de capacidad no lineal también, de elástica, ¿sí? ¿Por qué la densidad de muros es un parámetro de medida de resistencia? ¿Cómo se produce falla? ¿Por qué se da la falla por piso blando? Ya, eso es lo que me había preguntado acá su compañera, esta que me pasaba. En el caso de piso blando, comúnmente tenemos mucha rigidez en la parte superior. Entonces, cuando no tienes mucha rigidez, entonces esto de acá no hay una disipación de energía. Es como si se va a dañar, que todo se dañe. Si yo reparto a todos, es menor. O sea, si yo tengo 100 para repartir de inelasticidad, lo reparto entre 10 o lo reparto entre 100 y va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pero si lo de arriba no se daña también, entonces lo de abajo, ponle que sean 4 nada más, va a ser 25, 25, 25, 25. En vez de 1 sería 25. Entonces, eso significaría eso para cualquier piso. O sea, si también tengo acá una
un piso donde tengo poco y todo lo demás es muy rígido, también. Pero lo otro también sucede porque en los pisos inferiores se dan las mayores fuerzas sísmicas, las mayores cortantes. Entonces son más susceptibles a dañarse en el piso inferior. Por acá me dicen en interno, y genera una consulta, ¿el comportamiento lineal siempre o tendrá comportamiento elástico? ¿El comportamiento lineal siempre será elástico? Sí, sí. El comportamiento, o sea, sí existe, sí, yo entiendo de que debería haber solamente lineal elástico, o sea, no hay lineal inelástico. No hay lineal inelástico, si no, no formaría el área dentro de la curva, ¿no? La energía cinética, que es el área dentro del ciclo de histéresis, se forma cuando hay no linealidad. Es el comportamiento lineal siempre tendrá un comportamiento elástico, yo entiendo que sí. ¿Podría haber algún material de repente que sea algo medio raro? No lo sé. Igual no se me ocurre cómo, pero lo dejo ahí, ¿no? De repente. Y la norma casi limita ese comportamiento por ser conservador. No, la norma no limita eso. La norma deja que sea comportamiento inelástico. La norma permite que sea comportamiento inelástico y comportamiento no lineal. Sí permite. El tipo de análisis que hacemos es un análisis. Ya, en el caso de la norma, el análisis que hace es un análisis elástico, pero con criterios no lineales, porque acepta que se va a dañar. Ya se acepta. Es un poco complicado lo que hace la norma de explicarlo, pero es sencillo de hacerlo. Por eso es que aún se hace. Por eso es que aún se hace. O sea, es sencillo de hacerlo. Porque justamente para la complicadez de explicarlo es para, para, para que se pueda hacer sencillo, ¿no? En hacerlo. O sea, el análisis es elástico, pero tú aceptas de que el comportamiento va a ser inelástico. ¿Cómo es eso? Mira, lo que hace la norma es esto. Te voy a decir como le decía a mis chicos de la uni. La norma agarra y dice, ven tu edificio, tienes tu edificio ahí, y tú dices, en el caso del edificio lo voy a diseñar para una demanda de 100. Espera. A ver. Ya, es así. Tú vas a diseñar tu edificio. Entonces le vas y le preguntas a la norma. Norma, ¿con cuánto lo diseño al sismo? ¿Con qué fuerza lo diseño? Ah, ya, diseñalo con 100. ¿Lo diseño con 100? Sí, yo lo diseño con 100. Diseño mi edificio con 100. Pero cuando viene el sismo viene con 300. Ya, el sismo viene con 300. Entonces tú ves tu estructura con 300 y obviamente se ha dañado. Entonces tú agarras y te vas a la norma. Oye, Norma, ¿cómo es eso? Tú me has dicho que diseñe con 100, pero vino el sismo con 300. O sea, ¿por qué? Entonces, la norma te dice, aguanta. Lo que pasa es que ese valor que yo te he dado de 100, o sea, ese valor, o sea, era 300, pero vino 100. Ese valor de 100 con el que ha venido es un valor controlado, de tal manera que se dañe. Claro, exactamente, se ha dañado, sí, pero se ha dañado de manera controlada. ¿Cómo de manera controlada? O sea, se ha dañado y lo puedes reparar y no ha colapsado. ¿Ha colapsado? No, tienes fisuras, tienes daños, pero la edificación sigue en pie. Es más, fíjate, evalúala y vas a ver que la puedes reparar. O sea, no te va a hacer mucho costo repararlo. O sea, es como que vuelvas a hacer un edificio nuevo. O sea, se va a ver un costo, pero no es como si hagas un edificio nuevo. Y revisas y sí es correcto. Entonces, la norma lo que hace es reducir la fuerza sísmica para que hagas un análisis lineal elástico, pero controla esa excedencia. Ese es el factor R. Reduce la fuerza sísmica, tú haces un análisis lineal elástico, es lo que dice su compañero en interno, es como si estuviéramos diseñando elásticamente. No es que estemos diseñando elásticamente. Lo que pasa es que hacemos un análisis elástico y pareciera que la estructura no se debe dañar porque es elástico, pero lo que pasa es que el sismo que va a venir va a ser más. Entonces sí lo va a dañar, pero esa excedencia, ese más, la norma lo tiene controlado. O sea, te dice, ¿sabes qué? Ponle ciertas varillas de acero en tales ubicaciones, ciertos estribos, los muros tienen que estar confinados en sus cuatro bordes, no pueden haber ventanas, tienes que colocarle el dentado, tienes que colocarle las mechas de acero, tienes que colocarle refuerzo horizontal, o sea, te da recomendaciones. Esa es la manera como la norma lo controla. O sea, la norma dice, sí, se va a dañar. Y yo te hago una fuerza menor, y yo sé que va a venir mayor, y sé que por eso se va a dañar. Pero ese daño está controlado. O sea, ese daño yo te doy otras capacidades que si no la has seguido ahí tienes el problema tú. Pero estoy te dando otras capacidades que tiene que longitud de desarrollo. El acero se entra a una cierta longitud. O sea, todas estas cosas te la da porque sabe que se va a dañar, pero trata de que ese daño sea controlado.
Eso que le explico a mis chicos, para que puedan entenderme un poco. ¿Se entendió más o menos cómo maneja la norma? ¿Cómo hace la norma? Clisman Morales dice, entiendo que en este caso, entiendo que en este caso es porque la rigidez se encuentra arriba, porque si tuviera el mismo nivel, se perjudica el que es más rígido, como el caso de la columna corta. Depende, o sea, te entiendo que el tema de que si tiene más rigidez absorbe más carga, claro, pero si tú lo diseñas para esa carga, entonces no debería de tener problemas en teoría, en teoría. Aguanta, ingeniero, o sea, si yo tengo una columna corta, o sea, yo sé que va a haber un muro alto, o sea, yo sé que va a haber un muro alto, no lo tengo acá, acá, yo sé que tengo un muro alto, y si yo diseño la columna con el tamaño, o sea, chiquito, o sea, con la longitud chiquita, estaría bien entonces. Claro, justamente el problema ha sido de que la columna se diseña para una longitud más larga y los muros no lo han separado correctamente. Por eso se produjo el efecto de columna corta. ¿Qué digo? Pero si yo eso lo concibo desde el proyecto, ¿lo podría hacer? Sí y no. ¿Cómo que sí y no? O sea, en teoría sí, porque ya desde un inicio estarías ya dándole la capacidad a la columna para que resista eso. Y no, porque de nuevo viene el tema de las incertidumbres. Lo que nos da la norma es como para, o los diseños que nosotros conocemos son para casos muy particulares, casos ideales. Cómo una estructura se comporta con columna corta también te puede cambiar la rigidez torsional, te puede cambiar el modo de falla del edificio, y tú no has diseñado para ese modo de falla, o la norma no está para ese modo de falla del edificio. Entonces no es de gratis solamente agarrar voy y sigo con la norma, no, caes en el problema que les dije, de pensar que solamente con rigidez y resistencia se diseña un edificio. Caerías en eso nuevamente, pensando que con esto se diseña un edificio. Se diseña también con esto. El problema de esta parte es que no la tenemos cuantificada. Solamente lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones. Ese es nuestro problema. Entonces uno quiere agarrar y poner cosas raras, ¿no? Podría poner una columna corta, yo la diseño. Claro, porque estás viendo esto. Pero esa columna corta, ¿en qué afectaría acá? ¿Cómo afectaría acá? Más complicado, ¿no? No sabemos. Entonces no deberíamos de hacer cosas raras. Si hacemos cosas raras, es cuando empezamos a afectar esta parte de acá que no lo tenemos cuantificado. Entonces no hagamos cosas raras. Mientras más irregular es una edificación, estoy afectando esta zona de acá. Por eso es el sí y no. O sea, en teoría sí. Y no porque no sabemos, es incierto, ¿no? ¿Sí se entiende, muchachos? Ok. En interno me dicen, para la columna corta también se consideraría y afectaría si el muro es bajo y no muro alto. Muy buena pregunta, es un parapeto, ¿te refieres? Un parapeto, ¿no? O sea, ya no un muro alto, sino un parapeto. Creo que les mostré un video acá. No sé si lo llegué a mostrar. Este, por ejemplo, es un efecto de columna corta. Este es un muro bajo, no es un parapeto, no es como el muro alto. Y de todas maneras lo daña, ¿no? Como tenemos esta incertidumbre si va a pasar o no, mejor lo eliminamos, ¿no? ¿Para qué forzarlo, no? Claro, o por arquitectura de distinta altura, claro, pero mejor no forzarlo, ¿no? O sea, ¿es posible? Sí, es posible. Mejor no forzarlo. O sea, mejor hacer tu junta. Haga su junta, sepárenlo y ya. O sea, puede ser que no se dañe, puede ser que hayan casos en los cuales, como este, por ejemplo, que tiene un muro en un solo lado, segundito, que tiene un muro en un solo lado, y que no se daña como el otro, ¿no? O sea, mejor aíslalo, ¿no? No se daña como el otro, ¿no? Y aplasta inclusive esta zona. Pero mejor aíslalo, o sea, ¿para qué quedarnos en incertidumbre? ¿No? Si es posible, sí, sí es posible. Entonces, mejor para no quedarnos en incertidumbre, lo aíslo, ya no me hago problema. ¿Se entiende? Ok. Hay otra falla que es la falla por torsión en planta, siguiendo lo que estudió su compañera, es cuando tenemos torsión en planta, es porque tenemos un centro de rigidez y un centro de gravedad que están aislados, que se están separando. Esto es muy común también en edificación de habilidad porque en edificación de habilidad no controlamos la ubicación de los muros. ¿Está mal? Depende. La edificación de habilidad lo bueno es que las informaciones son pequeñas. Mientras coloquemos informaciones bien pequeñas, creo que se puede manejar. Creo que se puede manejar.
Entonces, pero sí puede suceder esto, ¿no? Puede rotar en planta y puede terminar generando daño en alguno de los elementos y pues colapsando, ¿no? Cosas como estas. Acá les mostré que había varios tipos de falla. Y lo otro, lo que le dije, lo del modelo estructural, que esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en el módulo 2 cuando hagamos un modelamiento estructural. ¿Sí? ¿De dónde proviene la fórmula de resistencia lateral del muro de la norma 070? De ensayos de muros. Ensayos de muros de albañilería, pero para un muro, no para dos muros juntos, no para un muro doble, no viene para, o sea, para un muro comúnmente viene. Y no viene de un edificio, o sea, haber medido la capacidad del muro cuando tienes un edificio de puro un sismo, eso no se ha hecho. Tampoco. O sea, eso también puede variar, claro, también podría variar la capacidad. Pero no, tampoco se ha hecho eso, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, hay mucho pan por rebanar, ¿no? ¿Qué, muchachos? Con eso acabamos la introducción. Espero que se haya entendido. Vámonos ahora a el siguiente. No sé si tengan alguna pregunta más. Creo que no, ¿no? Ok. Continuemos entonces. Traten de revisar la introducción, todo lo que hemos hablado de temas de estructuras, de manera general, y ahora empecemos ya con esto, ¿no? Decimos acá, el tema es concepción de un proyecto de arquitectura y estructuras. Concepción de un proyecto de arquitectura y estructuras. Recuerden que estamos haciendo un curso que es para hacer proyectos. Entonces, proyectos y requerimientos mínimos según la norma G020 del Reglamento Nacional de Fijaciones. Cuando te revisan un proyecto, comúnmente se guían de la G020. Es muy común que se guíen de la G020. Y este es lo que dice la G020, lo vamos a revisar. Artículo 1 dice, los proyectos elaborados por los profesionales responsables deberán cumplir con requisitos de información suficiente para permitir al propietario reconocer que la información contenida en los planos y especificaciones corresponde a sus necesidades. Comprender los alcances y características del proyecto por parte de las comisiones técnicas calificadoras de proyectos o de quien haga de sus vez. Y lograr que el constructor cuente con todos los elementos que le permitan estimar el costo de la edificación y posteriormente ejecutarlas sin contratiempos. Son las tres principales cosas que nosotros tenemos que ver cuando se haga un proyecto. Primero, que el propietario sepa lo que se va a hacer, tenga la información de acuerdo a sus necesidades. Y el otro es que hay proyectistas, y yo me acuerdo que una vez escuché a un ingeniero, creo que de la vieja escuela, que cuando hubo un tiempo que empezaron a colocar esto de los revisores. Antes tú firmabas tu plano y lo entregabas. Voy a volverlo a preguntar, voy a volverlo a consultar porque me da curiosidad. Pero creo que antes solamente firmaban los planos. Inclusive, eso sí me acuerdo, las instalaciones sanitarias, eléctricas, lo firmaba un ingeniero civil. Y luego exigieron que lo haga un ingeniero sanitario, un ingeniero eléctrico. O electricista. Pero antes, según lo que recuerdo, eso voy a consultarlo a algunos ingenieros de la escuela, pero no revisaban. Y lo que sucedió es que se pidió que haya una revisión y muchos ingenieros saltaron. ¿Y por qué me van a revisar? O sea, y en esos tiempos me imagino que eran personas que sabían más, porque decían, si yo sé más que ese revisor, ¿cómo él me va a revisar mi proyecto? ¿Por qué me va a revisar? Y dice que empezaron a reclamar. Eso lo he escuchado. Lo voy a volver a preguntar, si me da curiosidad. Pero es que no es un tema de que te vayan a juzgar tu proyecto. Es un tema de que te van a revisar porque siempre, no es que se nos pase, pero siempre una vista más puede terminar revisando cosas que tú no has revisado. Siempre pasa eso. Por ejemplo, cuando tienes un proyecto, yo les recomiendo, cuando tengan ya su oficina, siempre tengan lo que se le dice un checker, un revisor. Que haya un ingeniero que te revise adicionalmente el proyecto de tal manera de que tenga otra vista o revísalo, ¿no? Yo lo hacía con asesores estructurales, ¿no? O sea, o constructores. Le decía, oye, nos podemos reunir un rato para revisar un proyecto, mira, tengo esto de acá, que esto, lo otro. Sí, ya está. Oye, y esta parte de acá, verdad, tienes razón, ya, para punto. Y a veces me revisan así y yo tenía una idea. Cuando estaba en una oficina, me acuerdo que tenía el checker de los cálculos. Agarraba y revisaba los cálculos que se habían hecho, o los planos también los revisaba, ¿no? Comúnmente lo que hacía yo era tener eran los calculistas, ¿no? Un calculista lo tenía en un proyecto y otro calculista lo tenía en otro proyecto. Entonces, un calculista con dibujantes estaban ahí en un solo proyecto, un proyecto A, haciendo su proyecto, todo, y el otro calculista en su proyecto B. Y bueno, yo veía todo. Entonces llegaba un punto en el cual se terminaba el proyecto y agarraba y le decía, ¿sabes qué? Calculista del proyecto A, revisa el proyecto B. Calculista del proyecto B, revisa el proyecto A. Ellos no sabían de los proyectos, no sabían de los proyectos. En ese momento se sentaban a ver. Entonces agarraban y pues cruzaban ciertas ideas. Entonces,
una revisión sí ayuda mucho para eso. Entonces, sí es parte de... Y luego lo del constructor es cierto, porque al final nuestro fin es construir, o sea, lo que nosotros buscamos es construir. Entonces nosotros necesitamos que se termine llevando a la práctica, que se termine llevando a la práctica todo lo que nosotros este, hemos hecho. Es decir, si por ejemplo en estructural tiene muy pendiente el tema del análisis, el diseño, el constructor no, el constructor dice, oye, pero ya, ¿qué te entiendo? Pero ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago eso en hora? No puedes darme un corte, uy, ¿verdad? ¿No? Y te faltó hacer un corte, un detalle, una vista en isométrico, una vista en 3D. Te ayuda un poco a tener una mejor visión para construir, porque al final el fin es construir. Por eso es que cuando se vaya a construir se tiene esta necesidad, ¿no? Se tiene esta necesidad, ¿no? Responsabilidad. Se tiene esta responsabilidad de que ustedes respondan los RFI, ¿no? Creo que es Request for Information, ¿no? O sea, un requerimiento de información adicional que te piden los constructores, ¿no? Los ingenieros constructores, te mandan ahí tu listado, por favor, puedes esto actualizar, por favor, actualizar tal cosa, esto de acá, esto de acá. Y tú tienes responsabilidad, uy, tienes razón, sí, acá. No, eso se encuentra en la lámina tal. No, eso de ahí, no sé. Entonces, sí es importante. Entonces, tengamos en claro ello, ¿no? Tenemos primero un tema con el propietario, un tema con los revisores y otro tema con la construcción. Entonces, cuando ustedes ofrezcan un proyecto, ofrezcan todo esto. Aquellos ingenieros que no ofrecen, hacen un proyecto, muchas veces creen que solamente es un dibujo. Y eso está mal. O sea, que tenga sus planos y ya. No, eso está mal. O sea, tú eres responsable de estar en el ida y vuelta con el arquitecto obviamente con el cliente, y tú si en alguna parte tengas que ver con el... O sea, si tú cumples con el arquitecto, estás cumpliendo con el cliente, porque el arquitecto tiene más llegada al cliente, no es la vista primera con el cliente. De ahí con el revisor, o sea, si el revisor te manda observaciones, tú la levantas. Y hasta puedes ir, ¿no? Yo he ido a ver revisores, ¿no? Para que vean cómo, o sea, lo que me piden, voy con el revisor, ¿no? Y lo otro es en horas, si necesitan un detalle o algo que de repente no, o una consulta o una duda, lo respondes. Todo eso es lo que cotizas. Todo eso es lo que cotizas. Pero muchos es proyecto entregado, proyecto olvidado, ¿no? Entonces es por eso que te cobran mucho menos. Yo cuando mando una cotización, es una cotización con todo este alcance, ¿no? Con todo el alcance que está por acá. Ese se lo recomiendo, muchachos. Los proyectos deben ser ejecutados por profesionales con título a nombre de la nación, inscritos en el colegio profesional respectivo y con el certificado de educación vigente de acuerdo a su especialidad. Los proyectos deben ser ejecutados por profesionales con título. Ya, les explico. El título es algo que tenemos en el Perú. En otros países ese grado no existe. El grado es el bachiller, y luego el grado es la maestría y el grado es el doctorado. Eso comúnmente son los 3 grados que se aceptan internacionalmente. Pero hay ciertos países como el nuestro que para poder controlar la ingeniería en el Perú utilizan otros grados, ¿no? Y este grado en este caso es el título. En otros países lo hacen de otras maneras, ¿no? Califican si vas a ser proyectista, no vas a ser proyectista. Entonces los califican de diferente manera. Si mal no recuerdo, en Japón hacían eso. Los calificaban, tenían una calificación para ser proyectista. O sea, si no tenías esa calificación, creo que ciertos proyectos no podías hacer. Si mal no recuerdo, alguna vez escuché algo así. Entonces, hay de esa manera, ¿no? Entonces, pero esto ha ido un poco porque en Perú sí creo que ha habido una confusión. El bachiller lo entregan de manera automática y está mal eso. La tesis debería ser para el bachiller. Y el título sí debería ser algo más ligero, porque es como que una clasificación para que seas ingeniero y puedas ejercer ingeniería en el Perú. Yo creo que trataron un poco de corregir eso en algún momento, pero ya se volvió de nuevo que el bachiller sea automático y que para el título se haga la tesis completa. Entonces, eso ha pasado. Hay que seguir las reglas, ¿no? César, lo que es el César. No hay que seguir nada más. Debes sacar su título y tienes que estar en el colegio de ingenieros, registrado, habilitado, pagando. Pues, no nos gusta a algunos, los gusta a algunos, ya, eso ya depende de cada uno. Pero las reglas están así por ahora. Entonces, para poder ejercer ingeniería en el Perú, tienes que estar titulado y tienes que estar inscrito en el colegio de ingenieros. Eso tienes que ser. Y estar habilitado se refiere de que tienes que estar al día, pues, no es el pago nada más, ¿no? Tienes que estar al día. Entonces, eso es más o menos. Artículo 3 dice, los proyectos de edificación se dividen por especialidades según los aspectos a que se refieren y pueden ser de los que dicen ahí. Y vamos a estructuras. Estructuras lo limitan mucho. Estructuras dice, referente a las dimensiones y características de los elementos estructurales. Referente a las dimensiones y características de los elementos estructurales. Entonces, me parece que es muy limitado, no hay más cosas. Lo detallo un poquito más acá.
los proyectos de cada especialidad tienen que estar compuestos de planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva o de cálculo, ¿sí? Esos son los mismos, lo mínimo. La memoria descriptiva o de cálculo comúnmente ha terminado dependiendo del nivel de proyecto, y a veces te exigen una memoria de cálculo cuando es un proyecto más grande y una memoria descriptiva cuando un proyecto es pequeño. Yo recomendaría que siempre tengan una memoria de cálculo, no se hagan problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque también en la parte de acá, cuando dice lo que entrega estructuras, en estructuras, dice memoria de cálculo. Entonces puede haber un revisor de un proyecto pequeñito que tú entregues solamente una memoria descriptiva, que es un informe de la descripción de tu proyecto, y te dice, no, según la norma G020, dice, el proyecto de estructura tiene que contener memoria de cálculo. Yo comúnmente, para evitarme esas cosas, siempre entregaba memoria de cálculo. Entonces, yo creo que podría ser así. Ustedes, con el informe que ustedes van a hacer en su trabajo escalonado, van a estar de lejos cumpliendo memoria descriptiva, memoria de cálculo y más. Van a estar de lejos, de lejos. Yo, para la primera entrega, eso me hace recordar, en la sesión número 10 del módulo 1, yo les voy a mostrar un modelo. ¿Ya? No les puedo compartir porque es un trabajo de alguien, pero sí voy a pasar despacito, despacito. Ahí les voy a mostrar despacito un trabajo completo, para que lo puedan ver, en los videos lo puedan parar y ver qué dice, ¿no? Entonces sí se lo voy a pasar despacito y para que tengan un modelo, ¿sí? Entonces eso es. ¿Qué otra cosa más? El tema de arquitectura. Quiero que ahora hablemos un poco de arquitectura, pero hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? Acá me dicen inteligencia de publicidad en Japón también presenta memoria de cálculo. No lo sé, no lo sé. Yo entiendo que sí. En Japón, o sea, yo no estuve trabajando, yo estuve estudiando el doctorado. Entonces, algunas cosas que sé es porque preguntaba de curioso. No he visto una memoria de cálculo, pero yo creo que sí. Lo único que creo que es diferente es un tema de lo que les dije, de cómo eligen a los proyectistas, que eso sí alguna vez me dijo, me acuerdo, un amigo, que creo que habían niveles de proyectistas, sí, y creo que cada uno de estos, dependiendo de eso, podía jugar, que es parecido a los niveles de investigadores, ¿no? Nosotros no, ¿no? Nosotros sí es todos, todo, ¿no? Y creo que sí está subido por especialidades, creo que sí está subido por especialidades. Pero creo que no tienen un colegio de ingenieros. Muchos países he visto que no tienen un colegio de ingenieros. Me acuerdo que hablaba con mi senpai, que era de Marruecos, y le conté esto del colegio de ingenieros. ¿Tienen un colegio de ingenieros, amigos? Sí. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos un problema con todo lo de esto. O sea, tienen a alguien que controle. Pero al contrario, reniegan del colegio de ingenieros. Porque dicen que solamente reciben dinero y deberían de ser un tema de fiscalización, pero no la hacen. No, pero igual, tienen un lugar, me dijo. La ley le parecía genial. Muy curioso. Es cada quien de cada país, ¿no? Como lo hace. Ok, vamos con el tema de arquitectura. En el tema de arquitectura, nosotros a veces renegamos con los arquitectos. Yo estoy haciendo un proyecto y no renego con ellos, pero porque sí los entiendo, pero trato de darles trato de hacerles entender de que muchas veces no es culpa mía, ¿no? Trato de hacerles entender. Les explico. El arquitecto tiene que hacer un proyecto de la nada. O sea, cuando tú haces estructuras, tú tienes una arquitectura y basada en la arquitectura haces estructuras. Si tú haces eléctricas sanitarias, tú tienes una arquitectura y haces tus eléctricas y tus sanitarias. En arquitectura no tienes nada. Lo que tienes es un deseo del cliente. No, ingeniero, pero ya hay ciertas partes que ya se subdividen, ya saben cómo ellos colocar y esto. Bueno, eso es parte de la experiencia que ellos ganan. Pero en general, sabiendo la manera general, no tienen nada. Yo he escuchado arquitectos que hay clientes que son muy escandalosos, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen, está con unas revistas, tengo el baño, quiero que sea como este baño de acá, pum, o te sacan una foto un video de un TikTok por ahí, y miren esta sala de acá, que esto, y por favor, me gustaría que sea así. Y te mezclan pues cosas de estilos de tal cosa, un estilo de otra cosa, estilo de otra cosa, y ellos no saben, o sea, no pueden, tienen que llegar a converger a un solo estilo, ¿no? Para que no sean bruscos los cambios. Entonces ellos no tienen, en teoría, nada. Y de ahí tienen que pasar, tienen que hacer muchas opciones. Yo me acuerdo haber estado en una de las propuestas arquitectónicas, en varias he estado, pero me acuerdo de algunas. Una de ellas me acuerdo de la fachada. En la fachada me acuerdo de una parroquia, y no me acuerdo si era una parroquia o era creo que el edificio de eventos, esto de la parroquia, algo así era. Y me acuerdo que el arquitecto presenta la fachada, yo ya estaba hablando
creo que era un reforzamiento, era una evaluación estructural. Y el arquitecto presenta como 3 opciones o 4 opciones de fachada y todos lo rechazaron. Dijeron, no, 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 haz otro, porque este de acá no me gusta, este de acá no me gusta. Y yo, qué paciencia, ¿no? Yo, ya elijan uno, ya está, ¿no? O sea, ahí está el menú, elijan su menú, no hay otro plato, ¿no? Pero no, ellos tenían que hacer otro. Obviamente sí que tienen sus, eh, su cantidad de modificaciones, ellos tienen una manera de cómo manejarlo, ¿no? Pero igual, o sea, son condiciones diferentes a las que nosotros manejamos. Ellos tratan directo con el cliente, en proyectos nuevos, ellos tratan directo con el cliente. O sea, si estructuras o algo no les gusta, o algo está mal, o algo impide, ¿cómo él explica algo que ya quedó con el cliente? ¿Cómo le explica? Ahorita, por ejemplo, uno de los problemas que tienen en esto es que me han contratado para una habilitación, para hacer los planos de una habitación urbana. Uno de los proyectos es una casa de campo, que ellos han parado la obra, porque vieron los planos, estaban mal. Es cuando me llaman a mí y me contratan para que haga las estructuras. Pero obviamente tienen la necesidad de terminar ya. Ese cliente de esa casa de campo está que le pide su plan, y le pide su plan, y yo les entiendo, pero no tengo la información suficiente. La arquitectura está incompleta. Hay partes que no dice qué quieren. He mandado un listado de observaciones de estudio mecánica de suelos. El estudio mecánico de suelos, para empezar, ni siquiera está firmado por un ingeniero civil. Y así, entonces yo le digo, yo estoy ahorita en eso, el día de hoy en la mañanita mandé un mensaje con eso. Por favor, necesitamos urgente proyecto. Digo, yo lo sé, pero yo no puedo entregar un proyecto si es que no tengo la información completa. Y yo lo voy a entregar, yo voy a colocar mi alcance ahí, ¿no? De que no se entrega, pero no hay esta información, esta información para liberarme de temas de responsabilidad, ¿no? Y porque sé que tienen esa problema y porque yo también le he tenido, ¿no? Cuando he tratado directo con los clientes. Entonces, ellos tienen toda esta presión. Entonces, por eso es que cuando llegan a nosotros, no quieren todo rápido. Claro, uno dice, ellos se tomaron todo su tiempo. Claro, se tomaron todo su tiempo por todo lo que hacen. Y obviamente nos dejan menos tiempo a nosotros. Oye, ¿para cuándo se proyecto? Para ayer. O sea, puede ser lo antes posible, sería lo ideal. Y te dicen todo, uy, ya, este proyecto fue así. Ya le digo, pero necesito la información, necesito que me ayude con esto. Ya, por eso es que le estoy diciendo, no me das la información, no puedo yo avanzar. Y luego, si tienen toda esa información, se la tienen que echar con sus revisores de arquitectura. Yo escuché esto con el ingeniero que trabajaba, que él se había ido donde unos revisores y había escuchado una junta de revisores de arquitectura y que ellos, entre ellos, no, no me gusta esta ventana, no, no me gusta esta puerta, no. Seguramente lo hicieron de manera técnica y el ingeniero que me contó lo exageró, no lo sé. Pero dice que los revisores entre ellos también porque no les gustaba o rechazaban un proyecto. Entonces, después de pelearte, o sea, guerrearte ahí con el cliente, tienes que ver con tus revisores, ¿no? Y luego para que pueda compatibilizar con los especialistas, viene el sanitario, viene el eléctrico, viene el estructural que le pone columna al costado del water. O sea, ¿te imaginas? Se lo digo todo esto para que entendamos un poco y puedan llegar a consensuar, no lleguen a pelearse totalmente, ¿no? Yo siempre he tenido esta experiencia con los arquitectos y muchos de estos han vuelto mis amigos. O sea, siempre les digo, ¿sabes qué? Llévame con el cliente, yo les explico lo que te acabo de decir. Llévame, no te preocupes. Y les gusta a ellos eso, ¿no? O el revisor, ¿sabes qué? Oye, habían revisado, ya tenemos que construir, que les han observado. Sácame una cita, digo, con el revisor, sácame una cita, yo voy con el revisor, yo hablo con el revisor. Ya, me dice, pum, ya. Y al final me termino haciendo amigos de los arquitectos. Entonces, no nos peleemos, tratemos de consensuar, tratemos de hacerles entender, pero eso también es si es que Lo tenemos que los pasa es que nos conocimientos claros. desvelamos. Si solamente le digo, es que hay que ponerlo, ¿por qué? Porque lo vi en alguno, porque el ingeniero Moscoso lo dijo alguna vez, ¿quién será el ingeniero Moscoso? ¿No? O sea, tienen que entender por qué hacen algo, por qué proponen algo, ¿no? ¿Sí? Y entremos, bueno, estos son los tipos de arquitectura que habría en edificaciones de bañilería muy típicas, en los cuales sí nos puede generar un cierto problema, ¿no? Edificaciones con lotes bastante pequeños, en los cuales en una dirección puede ser de pórticos. Yo les voy a enseñar albañilería, ¿ya? En el caso de concreto, sí les enseño un tema de concreto. Sin embargo, sí les voy a hablar de edificaciones híbridas. Sí les voy a hablar un poco de edificaciones mixtas, o sea, sí les voy a hablar. Pero yo quiero que aprendamos temas de albañilería. No lo mezclemos con concreto armado. En el curso de concreto armado sí tocamos todo concreto armado, ¿no? Con mucho más detalle. Pero acá sería, pues, extenderlo mucho más y alejarnos del tema de albañilería, ¿ya? Pero igual sí hay una partecita ahí que les coloco del tema de edificaciones híbridas para que puedan verlo. Sí, algunas recomendaciones que también les doy por ahí. Bueno, algunas arquitecturas. Y bueno, las edificaciones de albañilería son limitadas hasta 5 niveles. Ya no se puede poner más de 5 niveles. Es común tener proyectos de 2 o 3 niveles que el cliente desea que pueda llegar hasta su límite, es decir, 5 niveles. O sea, muchas veces el cliente quiere tener todo, o sea, no sabe si lo construirá todo, pero muchas veces quieren tener todo.
¿sí? Si bien es común que existan inversiones de entidades financieras para construir un edificio, en edificaciones de albañilería la inversión la hace el propietario directamente por sus ahorros, y eso es correcto. Muchas veces dicen, oye, ¿el costo? ¿Cuánto es el costo de una obra? El costo de una obra será como 400 soles por metro cuadrado. Si yo tengo una planta de 100 metros cuadrados, ya tengo ahí 440.000, echar un poco de números. Si yo tengo 400, no, no es soles, es dólares, ¿no? 400 dólares por 3.5, ponle, no sea mucho, 1.400 soles, por 100 metros cuadrados, un piso, 140.000 soles, por 5 pisos, 700.000 soles. Ponle una edificación de 5 pisos, 700.000 soles. Ya, echando un número así rápido. ¿Ya? Tú dices, oye, mi proyecto te ha costado 5.000 soles, te ha costado 3.000 soles, te ha costado 10.000 soles. ¿Qué le hace 10.000 soles a esto? O sea, ¿qué le hace 10.000 soles, me exagerando todavía? 1%, 1.4%. ¿Qué le hace? No le hace nada. Claro, muchas veces pensamos así, pero lo que pasa es de que las entidades financieras son las que le financian, pero a nivel de construcción, no de proyecto. O sea, la plata la tienen cuando se va a construir, muchas veces, no cuando van a hacer el proyecto. O sea, el proyecto sale del dinero de ellos, comúnmente. Y cuando tienen el proyecto, van de las entidades financieras y ahí les aprueban para poder construir. Muchas veces pasa eso. Entonces es por eso que nos piden reducir costos en lo máximo posible. Se lo digo para que también lo entiendan, para que comprendan también. Entonces ya depende de cada uno cómo manejar esto, ¿no? Principalmente las edificaciones de albañilería son usadas para vivienda. No es común para oficinas. Esto debido a que las oficinas comúnmente varían en distribución. Comúnmente varían en distribución. Eso es correcto. Edificaciones de albañilería comúnmente son para viviendas porque son fijas las ubicaciones. Un cuarto, 2 cuartos, baño. O sea, ese va a ser cuarto. Lo mucho será pues una oficina, un depósito, algo que no cambie un uso sustancialmente, ¿no? Pero las oficinas no, las oficinas comúnmente van variando, ¿no? Ubicación, dependiendo del rubro de la empresa. Por eso es que comúnmente esas estructuras no tienen mucha discontinuidad de muros. Y entonces ahí se proponen comúnmente estas estructuras de concreto armado. Dice, edificaciones especialmente diseñadas, tales como casa de playa, casa de campo, etc. Especialmente para eso. Es muy común. Técnicamente, estas se pueden complementar con los criterios de una estructura de concreto armado, pero su comportamiento, modelamiento, análisis, verificación, diseño, etcétera, 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 son diferentes. Entonces, es difícil comparar estas edificaciones. Es mejor elegir cuál de estas es la más factible para el proyecto a realizar. Muchas veces me preguntan, eso me gusta más por tema de investigación, quiero hacer una investigación donde compare un proyecto de estructuras de concreto y el mismo proyecto pero con albañilería para ver cuál es mejor. No, no es un tema de investigación, para nada. No puedes comparar para empezar. O sea, cada quien tiene sus beneficios o sus bondades y cada uno tiene sus complicaciones. Y va a depender mucho o sea, ubicarlo, ¿no? Dentro de lo que uno quiere, ¿no? Entonces, no se puede. O sea, es dependiendo del proyecto, ¿no? Es poco difícil tratar de cuadricularlo, ¿no? Ok, vamos a ver ahora el tema de la concepción de un proyecto de estructuras. Toda la primera parte era para que puedan entender un tema de arquitectura. Ahora vamos a un tema de estructuras, para que podamos también entenderlo con un poco más de detalle las aplicaciones mismas que nosotros hacemos, ¿sí? En ingeniería civil nosotros tenemos varias ramas. Una de las ramas es estructuras, y estructuras hace cosas impresionantes, realmente. En estructuras podemos hacer cosas muy impresionantes. Y esto es también parte de lo que hace ingeniería estructural. Ingeniería estructural, necesario disciplina de ingeniería que incluye el conjunto de conocimientos científico-técnicos necesarios en la fase de proceso de concepción, diseño y fabricación de sistemas celulares que son necesarios para soportar las actividades humanas. ¿Sí? Nosotros vamos a tener varias fases. Una de las fases es la fase de concepción estructural. Esta fase comúnmente es confundida con la fase de predimensionamiento, pero no es predimensionar, es estructurar, es la parte de estructuración. ¿Sí? Es la parte de estructuración. La estructuración básicamente lo que hace uno es, termina no solamente dando las dimensiones, sino proponiendo desde el material, propone si va a ser placa, si va a ser columna, si va a ser muro de albañilería, la dimensión, obviamente, la configuración estructural, el sistema estructural, si le va a aportar o no va a aportar irregularidad o no. O sea, todo eso es la estructuración. Entonces, la estructuración podemos tener algo como esto. ¿No? Esta es la arquitectura y esto que ven acá a la derecha es la estructuración. Y yo, pero eso ya es las estructuras. No, eso no es la estructura. Eso es la estructuración nada más. O sea, yo sé que hay placas, yo sé que hay vigas y hay todo eso.
pero la estructuración es cómo nosotros proponemos para que esto funcione. Ingeniero, acá hay dos opciones. ¿Siempre hacemos muchas estructuraciones? No. Curiosamente, no. Nosotros, cuando nosotros tenemos un proyecto, nos alcanza el tiempo para estructurar solamente una vez. Yo por el curso he tenido la oportunidad de un proyecto estructurarlo varias veces. Porque yo estructuro durante el curso con ustedes. Yo estructuro. Y curiosamente, me salen, por ejemplo, en este caso acá me han salido dos estructuraciones diferentes. Obviamente yo no veo el otro, ¿no? ¿Puedo recordarme? Claro que sí. Obviamente acabo un curso y puedo acordarme más o menos lo que estructuré 4 meses atrás, pero son como 4 o 5 meses, o sea, tampoco es que sea tan corto el tiempo, ¿no? O sea, sí me olvido. Entonces yo estructuro y hay cosas que no estructuro de la misma manera. O sea, siendo yo la misma persona que estructura el mismo edificio, no lo hago de la misma manera. Imagínense cómo lo harían ustedes. Entonces, por eso que cuando yo enseño esta parte, es imposible que tengan la misma estructuración. Es imposible. Porque si yo lo estructuro de diferente manera, la misma estructura, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque siempre hay muchas opciones. Puedo poner esto, hay muchas opciones. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Luego pasamos a una etapa de análisis estructural. En la etapa de análisis estructural, nosotros lo que obtenemos es fuerzas internas a partir de fuerzas externas. O sea, obtenemos lo que es la cortante, el momento fluctuador, el momento de torsión, debido a un sismo, debido al viento, debido a un asentamiento. Y también obtenemos desplazamientos. Los desplazamientos son parte del análisis estructural. Hay una confusión. Muchas veces le dicen análisis, inclusive a la verificación. No, el análisis es obtener la fuerza interna y obtener los desplazamientos. Si tú verificas, si tú dices ese desplazamiento es más o menos, ya estás diseñando ya. El diseño ya es la verificación, o sea, el diseño es la siguiente parte, esta parte de sacar los esfuerzos, ¿no? De un análisis estructural, ¿no? Esta es la siguiente parte, el diseño estructural, en el cual nosotros obtenemos a partir del análisis estructural de fuerzas internas, yo puedo verificar, puedo obtener la cantidad de acero, estribos, el concreto puedo modificarlo, de 210, que empieza a ser 280, no lo sé. ¿Sí se entiende? Entonces, eso va más o menos así, porque al final nosotros lo que buscamos es construir. Nosotros lo que buscamos es construir. Ok, quiero que tengamos una cierta diferencia. Acá creo que, quiero que tengamos una cierta diferencia entre proyecto estructural y evaluación estructural. ¿Ya? No son lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es un proyecto de cero, de nuevo. O sea, nuevo va a ser el proyecto. De arquitectura y va a ser un proyecto. Ese es el curso. Si es diferente a tener una evaluación estructural. Entonces hay muchas cosas que se terminan proponiendo evaluación estructural que te libras. O sea, evaluación estructural tiene otras cosas. O sea, uno se puede librar o sea, puede proponer cosas que no se propondrían en proyectos. O sea, ¿podrías poner en general un muro alto? Sí, podrías tener un muro alto. ¿Que sin junta? Sí, sin junta. ¿Puedo tener un muro con ventana? Sí, se puede tener un muro con ventana. En una evaluación, claro. ¿Por qué? Un proyecto estructural, dice, se propone todos los elementos estructurales, materiales y sistemas estructurales. Es decir, se debe evitar en lo posible problemas adicionales provocados por nosotros mismos. O sea, yo no puedo tener un problema de columna corta en mi proyecto porque yo lo debería haber evitado. Como proyectista, ¿no? O sea, si construcción lo juntaron el muro, el sistema de construcción, ¿no? Me refiero yo como proyectista, yo lo debería evitar. Porque es un proyecto nuevo. Se debe proponer estructuras lo más simples y sencillas estructuralmente hablando. Yo no digo que se vean sencillas. Y yo digo que se pueden ver complicadas, pero estructuralmente deben ser sencillas. Yo creo que el mejor ingeniero estructural proyectista es el que te hace más sencillo un proyecto que es complicado. Me parece. De tal manera que estas sean entendibles, no solamente para ti, sino que cuando venga el sismo se reparte de manera ordenada las cargas, ¿no? De manera uniforme. Es decir, que sea claro cómo se transfieren las cargas, que sea de fácil interpretación el comportamiento de los elementos estructurales y la estructura en general, que sepan por qué le han puesto eso. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con sus proyectos, muchachos. ¿Sí? Evaluación estructural. Cuando tú haces una evaluación estructural, no se puede proponer debido a que la edificación es existente. Es correcto. Si tienes un muro con ventana que está unido a la estructura, aporta rigidez, claro que aporta. Yo no puedo decir elimino el muro con ventana en mi análisis, porque tiene una ventana y no es muro portante. No, así no es. Y lo deben haber escuchado seguramente. Si tienen un muro que no cumple con la norma, entonces lo elimino del análisis. No, ¿por qué lo eliminarías?
Tienes que evaluar, tienes que evaluar con todos los efectos que este pudiera tener. ¿Y cómo lo hago? Tienes que saber, o sea, son conocimientos adicionales. Para mí, personalmente, el ingeniero que hace una evaluación estructural, un reforzamiento estructural, tiene que tener más conocimientos que uno que hace solamente proyectos de cero, de nuevo. Más conocimientos. Acá en CECI, por ejemplo, siempre, cuando abrimos nosotros el curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras, y siempre le recomendamos a los que se inscriben que hayan llevado por lo menos el curso de albañilería o por lo menos el curso de concreto. O que tengan conocimiento de esto, no tienen que llevar ese CECI, ¿no? O sea, por lo menos que tengan conocimientos previos, porque es algo más. Esto, por ejemplo, yo no podría proponer un proyecto. Esto lo podría proponer en un reforzamiento, pero en un proyecto yo no podría proponer esto. Esto de frente, aíslalo. ¿Para qué mejorar la capacidad? O sea, ¿para qué complicarme? Mejor lo aíslo. E inclusive para una evaluación estructural, ¿no es más fácil aislarlo que estar haciendo un armado como esto? Se lo digo porque vi una investigación que hicieron en una universidad donde propusieron esto. Me pareció interesante, pero innecesario. Cuando se hace investigación, es otro tema, temas de investigación, cuando se hace investigación se tiene que investigar en, en un tema que tenga un alcance. Si no tiene un alcance, si no vas a poder usar esa investigación, entonces ¿para qué investigas eso? ¿No? Entonces no puede ser así. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? Todo claro, entiendo yo. Entonces, vamos, ahí está Chris, ¿no? Empecemos con esta parte, que es alcances normativos. ¿Sí? Hoy nos quedamos hasta las 11:30, no se olviden, muchachos. Vamos a avanzar, no sé si llegamos a terminar esto, pero vamos a hablar un poco de tema de norma. ¿Ya? Y nosotros en el Perú tenemos diferentes normas. De la norma 010 en el reglamento de notificaciones, de la norma 010 hasta la norma E100. ¿Alguien sabe por si acaso cuál es la norma E100? No le he puesto ahí, le he puesto hasta la 090. ¿Alguien sabe cuál es la norma E100, por si acaso? ¿Nada? Bambú. Muy bien, Iván. Bambú. Muy bien. Así es. Y falta otra norma más, la E031. ¿Cuál es la 031? Crisman dice disipadores, esa va a ser la 32. Esa va a ser la 32. Aisladores, correcto. La 031, sí, Lorena, así es. Aislamiento sísmico, así es. La 32 va a ser disipadores, pronto. Sí, pronto. Yo pertenecí al comité de norma de 080. Espero en algún momento pertenecer a alguna otra más. Me gustaría la albañilería. La de sismo, no, me parece que lo maneja, pero tengo, creo que varias cosas por hablar sobre la de albañilería. La de concreto también puede ser, pero me parece que la albañilería es mejor. Espero en algún momento llegar a estas normas. Por suerte, como estoy en el lado de investigación, un centro de investigación, por eso mismo que estuve acá en la norma 080. Vamos a explicarlo un poco. La norma de 010 es la de madera, la norma de 020 es de cargas. Esto también se ha terminado, creo que yo sé que han llamado comité. Escuché unos docentes en la uni que habían estado, que ellos fueron por la uni. Pero no sé qué pasó. La norma es 030, bueno, siempre tienen casi todos los lunes, ahora no sé cuándo cambian, miércoles, pero tienen sus reuniones desde hace tiempo. Y este también se está actualizando. Este de acá, como dije, se reunieron, sé que se han reunido, igualito como 080 seguramente. Se han reunido, han hecho una propuesta, pero no ha llegado a pasar a discusión pública, porque no he visto la discusión pública. La E030, que es diseño sismorresistente, sé que va a haber cambios, sino que están poniéndole bastante punch en el tema de instrumentación. Que de repente nosotros, para temas de minería, no es parte de, pero ya han hecho otros cambios, que por ahí en el camino les voy a ir comentando. Yo voy a comer, o sea, toda la información que yo les doy es información libre. Yo no les voy a dar información oculta, o sea, algo que lo sé por ciertas fuentes, no les voy a dar. O sea, yo tengo una nueva versión de 030, por ejemplo, pero eso no les puedo compartir. Tengo obviamente la nueva versión de 080, tampoco la puedo compartir. La de 070 también tengo una nueva versión, no les voy a compartir. Yo les voy a compartir basado en información que sí se puede encontrar. Por ejemplo, cuando digo lo de los cambios de la norma 030, eso porque se hizo una investigación en el año 2019 y hubo un paper, y donde proponen de que se le aumente un tipo de suelo más en la norma de 030.
y bueno, sé que lo van a actualizar eso, ¿no? Entonces hay cosas que así va a ser, y información que les doy, información que comúnmente no encuentro en la web. ¿Cuál es la única diferencia? Que obviamente ya la busqué antes y la leí antes y por eso se las comparto. Entonces, como ahora les he dicho lo del ATC 19, lo del de Graham Powell, no esté en internet, está en internet, ¿no? O sea, eh, pero he buscado antes, ¿no? Y por eso que les puedo decir en dónde está lo que me están preguntando, para que tengan en cuenta. Norma S040 video, nunca lo he usado. Entiendo que tiene que ver algo no con un tema de sistema estructural, sino más un tema de diseños más específicos. La S050 es algo muy curioso, esto lo vamos a ver un poquito en el módulo 3, porque muchos piensan que la norma S050 son para estructurales, pero no es para estructurales. La norma S050 y solo las cimentaciones son los geotécnicos, es para geotécnicos, es una norma para los geotécnicos. Y porque ellos le dicen cómo hacer su estudio mecánico de suelos, qué ensayos, cuántas ubicaciones, a qué profundidad. O sea, eso le dicen. No te dice, por ejemplo, qué suelo está mal, o sí, los de relleno, sí habla un poco de relleno controlado, pero yo creo que es una norma más, no para un estructural, sino para un geotecnista. ¿Sí? Esto lo vamos a hablar en el módulo 3. La norma 060 de concreto armado lamentablemente no tiene nada en relación con albañilería. Hasta donde yo sé, no sé si por acá de repente estoy especulando, vamos a ver. Está por acá, que es la propuesta de norma 060. Voy a poner acá albañilería. Características de la albañilería, mortero y detalle, refuerzo para la norma 060 albañilería. Pues, eso tiene que ver con albañilería. ¿Qué otro más? Ahí mismo. Ahí mismo. Preparación del equipo y lugar de colocación del concreto. Las unidades de albañilería de relleno en contacto con el concreto deben estar adecuadamente humedecidas. En terreno de baja capacidad, en los casos de muro de se podrá lograr esta conexión entre cimientos sobre cimientos armados. Para una zapata aislada de momento máximo amplificado, el punto medio entre el eje y la calle del muro de bañilería, lo que es la sección crítica, un muro de bañilería. Las columnas de confinamiento de muro de bañilería no necesitan cumplir con las divisiones de este capítulo, el diseño de estos se hacen con la norma 070. A media distancia entre el eje, ¿qué es esto de acá? Zapatas. Documento amplificado, lo mismo. Ya, nada más, se repite lo mismo. No hay una propuesta, no hay, en la norma 060 no es que esté mal, sino que pues que ir avanzando, evolucionando en que puedan conversar un poco más. Sí debería haber en la norma 070 y la norma 060, o sea, la norma 070 debe haber un capítulo de diseño de elementos estructurales en sistemas de albañilería. Sí debería haber eso. Sistema de diseños estructurales o diseño de elementos de concreto armado en sistemas de albañilería. Y es parte de lo que yo estoy investigando, ¿no? Estoy investigando edificaciones híbridas o mixtas, híbridas o mixtas que hay en edificaciones de albañilería con concreto, ¿no? Y espero hacer algunas propuestas. La norma es 070, bueno, la que vamos a usar, vamos a hablar de más de esta, casi todo, nos vamos a ir de la menos 70. La norma es 080, bueno, la de que antes era Adobe, diseño de construcción con tierra reforzada, lo han generalizado. La norma es 090, estructuras metálicas, que está desactualizada, ¿no? Creo que alguna vez le pregunté a un miembro del comité y me dijo que comúnmente se usa pues el AICC, que se hizo una propuesta, pero no llegó a quedar a mano. Y nada más. Otra cosa con el tema de las normas. Las normas comúnmente dicen, en general siempre dicen como si fuera una copia. Dicen, es una copia del aceite 18, es una copia de tal, es esa copia del ACE, esa copia de... Ya. Quiero que tengamos en cuenta esto. Las normas realmente se basan en otras normas. Hay normas que se basan inclusive en nuestra norma. La norma 080, por ejemplo, de diseño de construcción reforzada, hay otras normas que se basan en esta. Porque es una norma para otros bastante completa. Nosotros queremos mejorarla, pero para otros esta es una norma completa. La norma 070 de albañilería es casi única. Nos hemos basado, por ejemplo, en norma mexicana, en la americana en ciertas partes, pero así tal cual no hay. Yo he tenido alumnos en el curso de albañilería de alumnos de otros países, porque les recomiendan diseñar con la norma 070 de albañilería de Perú. Eso me pasó con chicos de Guatemala, si no me recuerdo. Entonces, eso pasa así, o sea, es así. Sino que lo que tienen que hacer es pasarlo a la realidad. Por ejemplo, eso pasa con la norma 060. La norma 060 muchos dicen es una copia del ACI 318. Y yo digo, o sea,
O sea, se basa en la norma 118, pero claro que sí. O sea, el ACI, el Instituto Americano en concreto, ha hecho mucha investigación sobre concreto. ¿Y el Perú lo ha hecho? No. Nosotros hacemos más investigación de albañilería, porque los pocos recursos que tenemos nos fijamos en cosas como estas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aparte que hay partes que se han actualizado, que no están con el tema del ACI 18 de manera directa. Lo vamos a ir hablando en su momento, pero es algo que tengo que explicarles. Una norma técnica tiene dos partes. Una cosa son las especificaciones y otra cosa son los comentarios. ¿Ya? Las especificaciones son requerimientos mínimos, disposiciones normativas. Por ejemplo, son de carácter obligatorio u opcional. Por ejemplo, puede decir se debe utilizar, se permite utilizar. O sea, pueden ser de carácter obligatorio o pueden ser alternativos opcionales. O sea, en las especificaciones dice, se debe utilizar tal, 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 tal. No se permite tal, tal. Acá, se permite. Cuando te dicen se permite, no te dicen se debe usar. Se permite significa, si deseas, sí puedes. ¿Se entiende? Hay que tener un poco de cuidado con las partes como lo dice la norma. Hay que tener cuidado un poco como lo dice la norma. ¿Eh? En el caso de los comentarios, dan soporte y respaldo técnico a las especificaciones. Dan soporte y respaldo técnico a las especificaciones. Provienen del comité técnico. En algunos casos, que ya, hasta provienen del comité técnico. En el Perú, nosotros no tenemos comentarios. ¿Cómo que no, ingeniero? Yo he visto los comentarios de la norma 070, he visto los comentarios de la norma 030, he visto lo de sismo también. Bueno, la norma 030, ¿no? Ya, lo que pasa es de que en algunos casos, la entidad normalizadora, que en nuestro caso es Sensico, puede contratar a uno de los miembros para realizar eso. O sea, comúnmente termina contratando a uno de los miembros del comité, que comúnmente es el presidente, porque supone que él tiene claro todo, y obviamente es el más capaz en estos temas, y él termina contratando, o sea, te lo terminan contratando y él hace comentarios. Esos no son los comentarios que deberían de ser. Pero, por ejemplo, eso pasó en la norma 070. La norma 070, en el año 2000, la norma 070 la tenemos creo que lista del año 2004. Y en el año 2005, el ingeniero Ángel San Bartolomé, eh, el presidente de la norma en ese tiempo, hace los comentarios. Y en el 2008 lo actualiza. Esa norma es vigente desde 2006. Pero en el 2005 ya tenemos comentarios, curiosamente. En la actualidad, la norma 030, que ha hecho los comentarios, es el ingeniero Alejandro Muñoz, que es el presidente de la norma. Él ha hecho los comentarios. Entonces, comúnmente se da así. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la ACI, las especificaciones vienen con los comentarios. Y el comité es el que ha realizado los comentarios. Entonces, cuando veamos los comentarios realizados por ejemplo, San Bartolomé y el ingeniero Alejandro Muñoz, no digo que esté mal. Lo que pasa es que lo ha hecho solamente una persona. Entonces, podrían, por ejemplo, esto sucedió, le expliqué el tema del R. El ingeniero San Bartolomé colocó lo del R igual a 6 para sismo moderado, pero estaba haciendo una analogía. Entonces, pueden haber casos que pongan así y puedan terminar confundiendo más que esclareciendo. Entonces, no es con mala intención, sino que es parte de, ¿no? O sea, es lo que comúnmente puede pasar. Entonces, esas cosas lo vamos a ver ya en el curso. Son cosas que quiero que aprendan a cómo revisar, a cómo interpretar temas de albañilería. Este es algo adicional. Todas estas cosas les explico de temas de alcance normativos para que puedan tener este background, ¿no? Este antecedente de cómo se hacen los proyectos, ¿no? El proceso de actualización y publicación de normas de estructuras en el Perú. Y comúnmente las normas ya existen, ya existen. Entonces, una norma, por ejemplo, la norma 070, llama a una convocatoria de comité de norma. Y este comité es un comité temporal. Por eso yo dije, yo pertenecía a la norma 080, porque a mí me invitan a un comité temporal. Si se abre nuevamente, que me han dicho que me van a volver a invitar, si se abre nuevamente, me volverán a invitar, pero no están obligados. Quien normaliza esto es Sensico. Pero sí existe otro que es el comité permanente, ¿sí? En el comité permanente, que creo que lo tiene la norma 030, ya son miembros que están fijos ahí y que ellos comúnmente siempre tienen reuniones, muchas sesiones se van actualizando. La norma 030 es la que más
más se ha terminado tratando de mejorar. Bueno, las otras normas también se basan en esta, por eso mismo. Entonces, cuando los llaman a los miembros de los comités, que son de instituciones de investigación o especialistas relacionados con la norma, cuando los llaman, ellos preparan un borrador, revisan ítem por ítem y preparan un borrador, ¿sí? O sea, actualizan esta norma existente. Si fuera nueva, convocan y preparan un borrador nuevo. El borrador final pasa a una discusión pública. ¿Qué cosa es una discusión pública? Cuando ellos ya lo aprueban y dicen, vamos a la discusión pública. Por eso la norma 080, por ejemplo, yo fui uno de los que votó para que no salga a discusión pública porque faltaban muchas cosas por ver todavía. O sea, llegamos a ver todos, pero había cosas por resolver. Yo estoy con un tesista, estoy justamente viendo esos temas. Entonces, no llegó a pasar a discusión pública. Iba a pasar a discusión pública el año pasado, pero no llegó a pasar porque hay cosas por resolver. Pero en la discusión pública, cuando tienes el borrador final, lo subes a discusión pública y todos nosotros, los simples mortales, podemos mandar recomendaciones, actualizaciones, comentarios. ¿Sí? Esto regresa al comité y ellos terminan actualizando, basándose en las recomendaciones de la discusión pública, pero en este proceso también puede haberse desencadenado algo adicional. Puede haberse desencadenado que ellos, ¿verdad? Eso comentaron, sí, hay que agregarle eso, y agregan otras cosas adicionales. O sea, no exactamente la recomendación, sino otras cosas. Y luego eso pasa al Ministerio de Vivienda, se lo mandan al Ministerio de Vivienda. Y en el Ministerio de Vivienda lo terminan revisando y publicando oficialmente la nueva. Ese es el proceso más o menos que termina siguiendo. ¿Sí? ¿Hace muchachos alguna pregunta? ¿Todo claro? Ingeniero, una Sí. consulta. No sé si vaya al caso la pregunta, pero quería hacer una consulta más que todo sobre madera. ¿Qué tan avanzado está la normativa para hacer edificaciones de 6 a más niveles, no? No se hace. En el caso de madera, nosotros hay algo diferente con otros países. Nosotros tenemos maderas tropicales, a diferencia de las maderas que tienen en Estados Unidos, Canadá y en esa zona, que tienen otro tipo de características. Nuestra madera es más rústica. Entonces, eso lo vieron hace bastante tiempo, creo que en los años 80, creo. Y crearon un propio manual de madera, que es el manual de madera de no recuerdo el tratado andino o algo así era. Y eran por nuestros tipos de madera, estaba Perú, Ecuador, estaba Chile, Bolivia, todos estos de acá, Brasil, si mal no recuerdo. Entonces hicieron un manual. Y ese manual es el que se basa en las normas, bueno, por lo menos nuestra norma. A ver, si están interesados un poco de ello también, les puedo mostrar un poquito. Cuando decía el curso de albañilería de madera en la UNI. Manual de diseño para maderas del Grupo Andino. Este es el manual de diseño de maderas del Grupo Andino. Este es del año 84, en los 80. Pero esto empieza de los años 70. Justamente ven que los tipos de madera son diferentes, ¿no? Acá están, bueno, yo estaba marcando acá que habían dos de la UNI, ¿no? El doctor Escalete y el doctor Piqué, justamente ingenieros de la UNI. Y esos son los tipos de madera, ¿no? Las maderas tropicales son la latifoliada o frondosa y las coníferas eran las que están allá, ¿no? Por eso es que nuestro arbolito de Navidad, pues, no se parece, ¿no? O sea, si quisiéramos hacerlo tal cual, ¿no? O sea, sus arbolitos de ellos es de diferente característica. Nosotros es como que más rústico, ¿no? Por el cambio brusco y por nuestros climas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco de ello. Y nuestra norma, bueno, ya, en general leí un poco, nuestra norma es 010, se basa mucho en esta de acá. Lo que ha ido actualizándose es mejorar el grupo o sea, clasificar las maderas. O sea, lo que se ha ido aumentando son los tipos de maderas. Hay unos tipos de maderas, acá está, son tipos de maderas que las terminan agrupando en ciertos grupos. Y estos grupos tienen unas ciertas características y propiedades que te da la norma. Entonces, las investigaciones que se han estado haciendo en madera, mucho ha hecho esto la ingeniera Moromi. Ellos comúnmente revisan todo un tipo de madera y lo terminan ingresando a un cierto grupo. Entonces, eso es lo que ha ido avanzando, pero más de eso no. No hay un tema de diseño sísmico, sí, pero es un método de diseño de fuerzas admisibles. Entonces, no hay un gran alcance como para hacer un edificio de madera o edificaciones, no hay. Ingeniero, ¿podría ser un tema de investigación eso? Pues sí podría ser, pero habría que ver el alcance. O sea, es algo que no se ha investigado
pero ¿estarían dispuestos a hacer edificaciones de madera? Edificios de madera, eso habría que ver, ¿no? Entonces, y estos son, bueno, estos son leyes estudiadas en este manual de diseño del Grupo Andino, el manual de diseño de madera del Grupo Andino, los terminaron así clasificando, ¿no? Y nosotros en el Perú, de diferentes tipos de madera que tenemos en el Perú, las hemos ido clasificando y metiendo en la norma 010, ¿no? Ahora, un poquito ahí nada más. Ok. Vamos con la parte de la norma de 070. La norma de 070, ya, ahí viene. En el año 82 sale la primera norma de 070, en el año 82. Miren esto. Y no tenía la forma de ahora. O sea, no era como la de ahora. Esa norma de 070 del año 82. La de ahora, en los años 90, a ver, les explico, en los años 70, parte de los años 80, mucho se investigaba en adobe y en albañilería, pero más en adobe. Entonces, en los años 80, 90, empieza a hacerse mucha investigación en albañilería, deja de hacerse adobe, deja poquísimo y se pasa a hacer más al tema de albañilería. Y con la información de los ensayos de los años 90, que investigaron varias cosas, en el año 2004 terminan proponiendo mandando ya a aprobación la norma 070, en el año 2004, hace 20 años. Inclusive esta norma, por la forma como estaba presentándose bien detallada, que eso fue, creo que uno de los impulsores fuertes fue el ingeniero José Bartolomé, el grupo Graña Montero llegó a hacer, no sé si un concurso o algo, pero hicieron una premiación inclusive por el tipo de norma que estaban proponiendo. Y bueno, eso hay por ahí un documento que alguna vez lo leí. Y eso fue en el año 2004. ¿Por qué se aprueba hasta el 2006? Les explico. El Reglamento Nacional de Edificaciones no se llamaba Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones se llamaba Reglamento Nacional de Construcciones. Reglamento Nacional de Construcciones. Entonces, cuando hacen el cambio no es cambiar el nombre. Lo que ellos hacen es crear un nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones. Y es como el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp creo que ya no se pueden eliminar ya. Tienes que sacar a todititos de ahí y recién ahí se elimina. Antes se podía, me acuerdo. Igualito. El Reglamento Nacional de Construcciones no se eliminó. Solamente se creó otro Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas que estaban en el Reglamento Nacional de Construcciones se pasaron al Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces hay una resolución que dice 66 normas se han aprobado en el año 2006 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así ya el Reglamento Nacional de Construcciones se elimina, ¿no? Es por ello que muchas normas o esperaron al año 2006 o aprovecharon en actualizarse. Entonces yo creo que lo del 2004 lo hubieran aprobado seguramente más rápido, pero lo aprueban recién en el 2006 por esto, porque aprovecharon ahí a hacer todo esto. Entre esas hay muchas normas en el año 2006. La norma 030, la última, mucho fue la del 2006, hasta el 2016 que se volvió a sacar una nueva norma, o sea, oficialmente. O sea, 10 años con la norma del 2006 de sismo. La norma 070 oficialmente en la actualidad sigue siendo la del 2006. La norma... creo que la norma de acero es la del 2006 también, porque después sacaron una discusión pública en el año 2015, pero de ahí no llegó a más, solamente quedó en discusión pública, no llegó a aprobarse. Y la norma 070 en el año 2019 saca una propuesta de norma, el que ven ahí al lado izquierdo, esa es la discusión pública. Y ellos, en esa discusión pública, terminan terminan haciendo cambios, pero no en la esencia de lo que era la norma del año 2006. O sea, hay cambios, pero no la esencia. Eso les voy a explicar de nuevo con el tema del E030, porque pasa lo mismo con el E030. Entonces, el problema es que vino la pandemia en el año 2020. Se supone que le iban a aprobar, pero todos los ministerios estuvieron con el tema de la pandemia. Y luego vino el tema de la corrupción y los cambios de ministros, los 80 presidentes que tuvimos en tan poco tiempo. Entonces, entiendo yo que por ese tema no lo han aprobado. Sin embargo, esa propuesta de norma fue modificada. O sea, yo entiendo
que estuvo acá, porque se mandó la discusión, y entiendo que estuvo acá, y cuando regresa al comité de norma, hicieron más modificaciones, porque en el año 2020, yo vi a un miembro del comité que hizo una charla, porque en ese tiempo de pandemia empezó a hacerse mucho online, ¿no? Y hizo una charla de la nueva norma 070, ¿no? Y me acuerdo que él ahí muestra que se iba a modificar la densidad de muros, que iba a ser para artesanal y para industrial. Ahí muestra eso. Y luego, lo que termina, pero en la propuesta de norma 070, perdón, en la propuesta de norma del 2019 no estaba eso, se mantenía. Entonces yo lo que entiendo es que la nueva norma 070 tiene algunos cambios que ni siquiera están vistos, o sea, no lo tiene, o sea, ni siquiera están en la propuesta de acá. Nosotros nos vamos a guiar de esta propuesta porque y algunos documentos adicionales, porque es la única información que tenemos hasta el momento. Acá hay unos documentos, bueno, acá está el video que les dije, este fue en el 2020 creo, si mal no recuerdo fue en el 2020, les recomiendo y les dejo tarea que ya están más tareas, que vean, y nos vamos a guiar también de porque el comité, que ahí está, los profesores que presentaron ese paper a la conferencia internacional en Japón, hablan un poco también de la norma, y hay cosas ahí que no están en la discusión pública. Entonces nos vamos a guiar un poco de este video, un poco de este paper y la propuesta de norma para el curso, hasta cuando salga lo oficial. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, espero que se haya entendido en el tema de la norma 070. ¿Es un poco complicado? Sí. Sí es complicado por todos esos cambios que han ido habiendo, ¿no? Pero yo les voy a tratar de dar cómo debería de ser, ¿no? Cómo debería ser y los criterios suficientes para que puedan siempre justificarlo con un revisor u otro y alguna experiencia mía igual para decirles y de repente lo puedan tomar como suyos, ¿no? Lo otro es las otras normas. Otras normas que vamos a utilizar va a ser el ACI 318 del año 2019, que es el Building Code Requirement for Structural Concrete 2019. Hay una versión, bueno, creo si mal no recuerdo, pero para nosotros nos basta con esto. Y nos vamos a guiar de la propuesta de norma 060 concreto norma del 2019, que también pasa lo mismo, tiene el mismo problema. Hay una del 2009 y solamente salió una discusión pública en el 2019. No hay también actualización de esta. Y bueno, la norma 020 de cargas y la norma 030 del 2018. Si en este camino del curso, en estos 3 meses, bueno, es menos, ¿no? Menos de 3 meses, se termina actualizando la norma, rápidamente les voy a decir, si ustedes si se dan cuenta antes que yo, me avisan también, y empezamos a revisar a partir de esa norma, ¿ya? Todo lo actualizamos a partir de esa norma ya actualizada, ¿sí? Y gente, pero en la bañería internacionalmente, no vamos a aplicar. Nuestra bañería es única. El ACI 530 comúnmente habla más de la bañería armada. Y el AC7, bueno, hay algunos temas ahí de cargas que yo creo que no es necesario. Para nosotros no. En concreto armado dicen unas cosas adicionales que se pueden hacer, pero acá no. ¿Sí? Ok, muchachos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no, por ahora nos vamos a quedar ahí. ¿Una pregunta? No. Ok, muchachos, entonces por ahora nos vamos a quedar ahí. Nos vemos hasta el día miércoles para poder continuar con esto. Por favor, revisen el video, revisen las tareas que les dejé para que vayan acumulando información, ¿sí? Nos vemos hasta el día miércoles. Hasta luego, muchachos. Gracias, chau, chau.